Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan Carlos. Buenos Hola días, Juan Carlos, buenos Juan días. Carlos. Hola, Emir. ¿Cómo están? Ana, Juan. ¿Qué tal les trata la vida? ¿Ya almorzaron? No, pues vamos a las 11:30. Yo ya tengo bastante gana de almorzar. Aún ni Y no. desayuno, Juan Carlos. Eso sí ya está complicado, compañero. Si no desayunas, ya, eso sí ya está complicado, más complicado aún. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué me cuentan de bueno? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Qué ha habido de bueno? ¿Ya vieron la tarea? Sí, Juan Carlos, justo de eso tenía una pregunta. Dime. Ahí decía que debemos hacer en Word. No sé, los diagramas los podemos hacer a mano y el PDF te lo pegamos en Word o cómo. Sí, lo puedes hacer así. Sí, no hay ningún inconveniente con eso. Ujú. Ah, ya, listo, gracias. Y una ¿Cómo les fue? pregunta, Ah, ya, dime. perdón. No sé si podría ser el deber entregar el sábado o no se puede. Sí, no tengo inconveniente. Ya. ¿Quieren entregar el sábado? ¿Les parece? Sí, por favor. Carlos, por favor. Sí, sería bueno. Bueno, a ver, déjenme que lo cambie de una vez porque si no después como que me olvido. Y listo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar acerca de un tema también que es un poco complementario a lo que hemos venido haciendo ahora, que es la parte primero de lo que son sistemas hiperestáticos, sistemas isostáticos y cómo qué pasa desde el punto de vista de análisis estructural con los sistemas que son inestables. ¿Listo? Entonces, por cierto, arranquemos también con preguntas. ¿Preguntas de la anterior clase? ¿Tuvieron algún problema, alguna cosa con el O sea, yo trabajo? con respecto al código también tenía par preguntas. Ya, este es el momento. O sea, me gustaría explicarte lo que hice porque no sé cómo hacer dos cosas para que funcione bien mi código. O sea, y lo hice, pero no funciona al 100% como tú querías. No sé cómo hacer dos cosas para que funcione mi código. Ahí sí no te entendí lo que es nada. ¿Qué? ¿Qué no sabes? El proceso matemático lo sé, el proceso algebraico también. Lo que no sé es cómo decirle al MATLAB que hacer lo que yo quiero y que imprima cada vez que pase un for, que imprima el resultado Ya, y pase entonces, al siguiente, ¿cómo se llama? La siguiente repetición del for. ya, para que imprima lo que tú quieras, en MATLAB solamente no le pongas al final punto y coma. Si haces una operación dentro del código y le quitas el punto y coma, automáticamente aparece ahí en el command window y lo imprime. Si quieres imprimir unas letras, como hicimos, tienes que utilizar el comando display. ¿Ya? Ya Y eso este y otra cosa, no sabía cómo escoger unos datos sin el orden que nosotros pusimos, porque en mi caso para hacer, bueno, de la tarea anterior, de los elementos, no estaban en orden los grados de libertad de mis elementos. Entonces, podía llegar solo hasta el cuarto elemento, pero de ahí tenía que coger, por decirte, grado de libertad del 1 al 2 y luego del 10 al 9. Y no sabía no, cómo coger las deformaciones para eso no puede multiplicarlas. ser porque nosotros los organizamos al inicio. Pusimos los nombres en orden de los que grados de libertad y después los grados restringidos. Entonces, eso no puede ser porque eso es el método que hicimos nosotros. Le pusimos nombre desde el 1 a en secuencia a todos los que están libres y después pusimos los restringidos. Así que debes tener en orden los grados de libertad. No, eso sí tengo en orden, pero lo que yo decía era que las deformaciones de eso Te tengo en salen orden. en orden. Claro, tengo en orden. Pero al momento de yo multiplicarle por la K de cada uno de ellos, debo de multiplicarle por 4 deformaciones por cada una de las K
Y puedo hacer eso hasta llegar hasta, bueno, hasta donde tiene que llegar, pero en el caso en el que tenemos, por decirte, un elemento transversal, ese elemento está, por decirte, en el grado de libertad 1, 2 y se va al 5, 6. Entonces no sabía Ajá. cómo coger exactamente esos dos deformaciones que necesito, porque están en Pues orden, están del 1 al 2, del 3 al ya, 4, del 5 al 6. como recomendación, lo que tienes que hacer es tú hacer un vector en MATLAB que tenga todos los desplazamientos, los que son 0 por los apoyos y los que son un valor por los que los encontraste. Y O ya que sea, tengo tengas que eso, hacer un vector por cada K. no. Saca un vector global con todos los desplazamientos. Sí, 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 Y lo de vi. ahí, para cada elemento, averigua en internet cómo yo puedo sacar términos específicos de un vector. Y ya, y los términos específicos que tienen que sacar, pues son los grados de libertad, porque van a estar ordenados. Esos son los Sí, que sí, tú defines al inicio. Busca sí, en más o internet menos. y vas a encontrar eso. ¿Y Listo, ya? Juan Carlos, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a arrancar hoy. Con lo que es los criterios de inestabilidad. Criterios de inestabilidad em, e indeterminación. ¿Listo? Entonces, ¿quién me recuerda que es una estructura que está inestable? A ver, ¿por qué no los veo de nuevo? Muéstrense. Y no participen todos a la vez, ¿no? ¿Qué es? A ver, mi amigo, vamos a ver quién es. ¿Quién es el afortunado? Josué, mi amigo Josué, ¿qué es una estructura inestable? ¿Cómo se Justo le iba a sabe que es decir, inestable? es una estructura que tiene menos apoyos o elementos que los mínimos necesarios para ser isostático, Para ser isostático. Ajá, que perfecto. O no sea, está su en grado de equilibrio. indeterminación es Es menor a cero. menor a cero, ¿sí? ¿Y qué es una estructura hiperestática? Es mayor número de apoyos o elementos que los mínimos necesarios para ser isostático. Justo tengo aquí el cuaderno del anterior semestre. Ya sé, si me recitaste lo que yo les dicté. Claro. Muy bien. La pregunta es, bueno, ¿por qué, literal, no calculamos en este semestre el grado de indeterminación? ¿Sí? Recuerdan que en el análisis estructural uno siempre les decía, el primer paso es grado de indeterminación, ¿sí? Entonces, la razón radica en que realmente a análisis matricial no le interesa, ¿sí? No le interesa si la estructura es o no es hiperestática y tampoco le interesa si la estructura es o no es inestable. Peor si es isostática, ¿no? Entonces, eso es algo que tiene de ventaja la estructura, o mejor dicho, el método matricial de rigidez. ¿Listo? Entonces, al respecto, lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente, ¿sí? Para el método matricial de rigidez, ¿sí? Una estructura inestable se identifica al no poder calcularse la inversa de la matriz, y ahí sí me va a tocar revisar cómo es que le llaman aquí en el libro, siempre me olvido.
Ya. De la matriz KNN. ¿Sí? Recuerdan que nosotros tenemos una ecuación, ¿sí? En donde decíamos que las fuerzas, o mejor dicho, los desplazamientos en los grados de libertad, bueno, que no conozco, es igual a la inversa de la matriz KNN multiplicado por el vector de fuerzas N. Creo que es vector de fuerzas N ya. Supongo, sí, FNN debería ser. ¿Sí? Entonces, si a ustedes les sale que esta, matemáticamente, esa inversión no se puede hacer, pues automáticamente saben que la estructura es inestable. Punto. Facilito. ¿Sí? Y ya. De ahí tenemos el grado de indeterminación, ¿no? Para el método matricial, Juan Carlos, y una pregunta. dime. En el caso de que eso no, matemáticamente no se pueda hacer, ¿el MATLAB bota error o qué te dice? ¿O hay que programar para que avise? No, pues si MATLAB no puede encontrar la inversa, pues ya, él te va a decir, no puede encontrar la inversa porque es singular, es una matriz singular. Y ya, Ok. te dice. Si te bota un resultado, pues es que pudo recalcularse, ¿no? Si te bota un error, pues es que es inestable. ¿Listo? Ahora, para el método matricial, entre mayor, y esto es algo importante, entre mayor grado de indeterminación, ¿sí? El procedimiento es más rápido. Interesante, ¿no? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué entre más apoyado, más empotrado esté una estructura, pues el procedimiento matricial es más rápido? Facilito. Porque hay más grados de libertad que son 0. Porque hay más grados de libertad que son 0. ¿Sí? Bueno, digamos que no es exactamente... Bueno, sí, a ver, en respuesta de examen eso equivaldría a un 7. No es la respuesta total, pero es relacionada. A ver, ¿quién mejora la respuesta y se saca un 10? Los desplazamientos, o sea, sería igual que van a haber más restricciones. Sí. Ya. O sea, van a haber más restricciones, pero ¿eso qué ocurre desde el punto de vista matemático? Tal vez la matriz, o sea, como la matriz KNN va más o menos a agrandarse igualmente como la matriz KAA. Y al momento de hacer la multiplicación no va a ser entre matrices muy grandes. Ya, te sacaste por ahí un 9. Tiene que ver con algo que dijiste, ¿no? Pero no está bien específico. ¿Listo? Entonces, el procedimiento es más rápido debido a que la matriz KNN se hace más pequeña. Ese es la respuesta. Esa es la respuesta correcta. La pregunta es, ¿por qué se hace más pequeña? ¿Me entienden? Recuerden que la matriz KNN es la matriz que tiene que ver con los grados que sí efectivamente se pueden desplazar. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una estructura que tiene 10 nodos y de los 10 nodos solamente hay uno que está libre, pues tiene un grado de indeterminación supremamente alta esa estructura. Pero quiere decir entonces pues que la matriz es bien pequeña, la KNN, y se puede invertir bastante rápido. ¿Entienden? Entonces, ahorita la cuestión del tiempo, de pronto no lo van a ver tan grande porque pues ustedes le dan play y automáticamente en menos de lo que patea el gallo,
llega y MATLAB les bota un resultado, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de un edificio en donde ya la cosa empieza a ser, cada elemento tiene 12 grados de libertad, ¿sí? Y hay, yo no sé cuántos elementos, porque hay tantas vigas y columnas, pues MATLAB también empieza a padecer. Entonces ya en estructuras grandes, pues ya se demora tiempo, ¿sí? Es más, cuando ya les toque la profesión, un edificio tranquilamente en SAP, ¿sí? En SAP, tranquilamente un edificio puede demorarse en un computador normal en analizar linealmente los estados de carga una media hora, tranquilamente, ¿sí? Ustedes se dan cuenta media hora. Dicen, pero si yo le daba play, sí, pero pues es que está en nivel pollo, ¿no? Ya cuando estemos en nivel tridimensional ya la cosa cambia, ¿sí? MATLAB es un poco más rápido que SAP, porque tiene métodos numéricos instaurados, pero el problema es hacer un edificio en MATLAB, ¿me entienden? Entonces, bueno, imagínense que van y revisan los datos y resulta que los datos son raros, pues toca volver a otra media hora, esperar, se va y se toma un tinto, va y le echarlo a la amiga, al amigo, lo que le guste, y bueno, ¿no? Entonces, es algo así. Ahora, sin embargo, para nosotros, entonces, a diferencia de lo que nosotros teníamos en análisis estructural 1, que entre más redundantes teníamos, pues la cosa se complicaba más, pues nos va a ser mucho más fácil entre más hiperestática esté. ¿Listo? ¿Se entiende ese concepto? ¿Sí? Sí. Bueno, ahora, ¿qué cambia internamente? La pregunta es, ¿qué cambia internamente en el momento en que la estructura pasa de ser isostática a hiperestática? ¿Cambia algo? Es la pregunta. En el método que hemos aprendido a instaurar. ¿Quién se quiere ganar el 10 ahí en la respuesta? ¿Qué se imaginan que cambie si la estructura es hiperestática? Ahorita hicimos una estructura isostática, la armadura. ¿Qué cambia si es hiperestática? Las fuerzas internas. Sí, pero no, para la aplicación del método matricial. ¿Qué debería yo considerar? ¿Creen que cambia algo desde el punto de vista conceptual? Nada, no cambia nada. Así. Sí, no cambia nada porque siempre estuvimos tomando los ejes de cada nodo. No cambia Los nada. grados de libertad restringidos. No cambia nada. Hacemos el mismo procedimiento. Primero, enumeramos los que están libres. Después, enumeramos los que están restringidos y punto. Desde el punto de vista de análisis matricial, realmente no nos interesa. Si hay más apoyos o menos apoyos, hago el mismo procedimiento. ¿Listo? Y al final, las respuestas me van a dar exactamente lo mismo. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces ya no tenemos restricción, ya les puedo poner un edificio el que me dé la gana, y pues ustedes van a poder hacerlo, porque solamente hay que definir ciertos parámetros, que son el ángulo, la longitud, el módulo de elasticidad, etc. ¿Listo? Y ya, y fácil, y rápido. Nada de complicarse. ¿Listo? El otro tema que nosotros deberíamos abordar también es qué pasa con, por ejemplo, cuando yo ya quiero pasarme, ¿sí?, a una estructura que ya no es en el plano, ¿sí? O sea, una armadura tridimensional, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar de lo que son la matriz de rigidez de elementos de cercha espacial. ¿Listo? Entonces, una matriz de cerchas espaciales va a tener un cambio fundamental. Y entonces aquí la cosa empieza a ser los grados de libertad, ¿sí? Entonces, ustedes y yo sabemos que en el plano, pues un elemento solamente podía tener
un elemento de armadura solamente podía tener dos, un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical en cada uno de los nodos. Eso es lo que nosotros hicimos al inicio, ¿no? Sin embargo, ahora, cuando ya hablamos de un tema espacial, pues existe otro desplazamiento, que sería en el sentido Z, ¿sí? Entonces, la principal diferencia se encuentra en que los nodos ahora tienen un desplazamiento en Z, ¿sí? Esa es, pues, la principal diferencia. Entonces, en ese punto, o mejor dicho, desde ese punto de vista, es la única diferencia. Por lo tanto, la matriz de rigidez local de la armadura tiene dimensiones. ¿Quién me dice? ¿De cuánto? 6 por 6. De 6 por 6. Perfecto. ¿Listo? Y punto. No es nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Pues bueno, yo voy a tener de nuevo unos ejes globales, que yo voy a decir que son estos. Entonces, estos son mis ejes globales X. Recuerden que están asociados al desplazamiento que le llamamos U, ¿sí? Y voy a tener mi eje global Y, que estaba asociado a mi desplazamiento B en términos globales. Y yo voy a tener mi eje global Z, que está asociado ahora a mi desplazamiento B. ¿Listo? Entonces, esas son mis coordenadas en este espacio. ¿Listo? Resulta que en este espacio yo voy a tener un elemento que está orientado arbitrariamente. Entonces, imagínense que yo tengo aquí mi elemento que está orientado arbitrariamente, ¿sí? Y que ese elemento va a tener sus ejes locales, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, yo voy a tener que mi elemento, de pronto lo voy a acostar un poquito más para que me quede mejor el esquema. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener que, paralelo al eje del elemento, pues yo voy a tener mi eje local. ¿Sí? Paralelo al... Paralelo al eje local del elemento, yo voy a tener mi eje local X, que va a ser barra, con mi desplazamiento U barra. ¿Sí? Perpendicular al eje del elemento, voy a tener mi eje local Y barra, con mi desplazamiento B barra, ¿sí? Y formando lo que sería nuestro eje de coordenadas
de la regla, siguiendo la regla de la mano derecha, pues yo tendría por acá mi eje local Z barra con mi desplazamiento W barra. Y esas son mis coordenadas locales. Por lo tanto, así como lo planteo, este va a ser mi nodo I y este extremo va a ser mi nodo J, ¿sí? Y en ese orden de magnitudes, yo voy a tener los desplazamientos XY, XJ, XY, tendría mis desplazamientos X en Y, Y en Y, Z en Y, y lo propio X en J, Y en J, Z en J, que serían los desplazamientos que tiene cada uno de los extremos en coordenadas locales. Recuerdan, lo mismo que hicimos la otra vez. ¿Listo? Ahora, antes nosotros teníamos para identificar la orientación del elemento, pues nosotros teníamos un ángulo, que era el ángulo que se medía respecto al eje X con el positivo del eje local X', X local del elemento. ¿Listo? Que le llamábamos teta, ¿sí? Ahora, en condiciones de una matriz espacial, ¿sí? Ya voy a necesitar más ángulos, porque voy a necesitar definir el ángulo que tiene con respecto al X, el ángulo que tiene con respecto a Y y el ángulo que tiene el elemento con respecto al eje Z, ¿sí? Entonces, en esa parte vamos a mirar algunas modificaciones. Entonces, arrancamos con la matriz de rigidez, ¿no? Entonces, la matriz de rigidez, recuerden que yo le hacía una modificación. Tengo los desplazamientos en el eje local X que tiene el nodo Y. Y así para el nodo J, para el Y, para el Z en el nodo Y. Y tengo la misma vaina para los desplazamientos locales en el nodo J. Y barra J, Z barra J. Estos serían mi vector de desplazamientos en coordenadas locales. ¿Sí? Estos, yo puedo hacer la misma consideración que tenía en el plano. Solamente la barra, recuerden, y esto es súper importante que lo entiendan, una barra de armadura solamente genera fuerzas cuando se alarga o cuando se acorta, que en coordenadas locales significa cuando el desplazamiento en el nodo inicial en el sentido X local es diferente de 0, ¿sí o no? Y punto. No hay ninguna otra forma que pueda ocurrir eso, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí que en esta fila, pues yo voy a tener las fuerzas. Entonces yo tengo en el nodo X, su Y, yo voy a tener EA sobre L, ¿sí? Que es la primera columna de la matriz de rigidez. En el segundo voy a tener 0, que es Y su Y, Z su Y, 0. En el X sub J tendría un valor de menos EA sobre L, ¿sí? En Y sub J, 0, y en Z sub J, 0. Es lo mismo, prácticamente lo mismo que hicimos para el elemento de armadura en el plano, ¿sí? Todo lo que no vaya en la dirección del eje local X, pues todo desplazamiento que no vaya en la dirección del eje local X no produce alargamiento y por lo tanto no produce fuerzas internas. ¿Listo? Y ya, y punto.
Y entonces yo puedo seguir llenando. La segunda fila, pues son puros ceros. La tercera fila son puros ceros. La cuarta fila es la inversa, entonces sería menos EA sobre L, 0, 0, EA sobre L, 0, 0. Y las otras son puros ceros. Y aquí, multiplicada por los desplazamientos en cada uno de los grados de libertad locales, que llamamos, recuerden que los desplazamientos los llamábamos siempre con la letra U, B para Y y W para J. ¿Listo? Y ya. Eso sería la matriz de rigidez. ¿Qué pasó? En coordenadas locales de una cercha espacial. Listo. Y ya. Y eso es la matriz de rigidez. Ahora, aquí empieza a haber otro problema. Eso es si el elemento estuviera totalmente horizontal. ¿Sí? Eso sería si el elemento estuviera totalmente horizontal. Pero resulta que, como vimos aquí en nuestro dibujo, el elemento en una cercha espacial, pues ya muchas veces no está horizontal, sino que está orientada de en un ángulo totalmente desconocido, ¿no? Entonces, prácticamente lo que nosotros vamos a hacer es calcular de nuevo una matriz de transformación, en donde la matriz de transformación, ¿sí? Van a darnos la relación entre el sistema de coordenadas A generales. Se obtiene mediante una matriz de transformación. ¿Listo? Entonces, en esa matriz de transformación, nosotros vamos a llamarle a los ángulos, pues con el libro, ¿sí? Entonces, yo voy a poner aquí el ángulo, ¿sí? X barra, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a significar? Este es el ángulo que existe entre el eje global X, y esto lo voy a subrayar así,
Y la primera letra, pues es el ángulo del eje global con el eje local X barra. ¿Se entiende? Por lo tanto, si yo les digo el ángulo XY, ¿qué significa? El ángulo entre el eje global X y el eje local Y. Y el eje local Y. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, listo. Entonces, ahí nomás para que quede la constancia. Bueno, churros. Lo voy a copiar acá. Bueno. Entonces, recuerden que nosotros calculamos en la anterior caso, pues calculamos las ecuaciones. ¿Cómo era que se calculaba la fuerza en coordenadas locales sacando la descomposición de las fuerzas en coordenadas globales? Y nos daban unas ecuaciones que por aquí las tengo. Chun, 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 por aquí, ya no, creo que esto, no. Es este, esto es por acá. No. Creo que era aquí. Teníamos estas ecuaciones. ¿Sí? No, creo que era antes. Ya no me acuerdo en qué parte estaba. Pero bueno. ¿Listo? Entonces, resulta que la relación entre fuerzas ¿sí? locales se expresa así. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a descomponer una fuerza, una serie de fuerzas globales en una fuerza local, pues encontraríamos que la fuerza local X va a ser igual a la fuerza global X por el coseno de phi X barra, más Y por el coseno de phi Y X barra, más Z por el coseno de phi Z X barra. Y sumadas esas tres componentes, pues me dan la componente X local del sistema. Y yo puedo hacer lo mismo con todas las fuerzas. Entonces ya tengo una fuerza local Y que va a ser igual a descomponer la fuerza Y X global, Y global y Z global. Siempre va a ser coseno. Lo estamos haciendo así. O sea,
La idea es de que sea coseno, porque recuerden que por allá había los cosenos directores, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces ya vamos a llegar a eso, a qué son los cosenos directores de un vector. ¿Listo? Entonces, claro, se podría hacer con senos, pero la intención es utilizar ese concepto que aprendieron por allá en estática de el coseno director de un vector. A la larga, la dirección de un elemento en el espacio es un vector y punto. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos esa parte, esas ecuaciones que me dan o me transforman las fuerzas globales en fuerzas locales. Y expresándolo matricialmente y haciendo la siguiente simplificación, yo puedo llamar a que lambda x barra, ¿sí?, sea igual al coseno de phi x barra, y creo que esto lo voy a copiar porque realmente ahí ya se vuelve un poco más complicado. Cambiándole el nombre a todas esas simplificaciones, yo tendría lo siguiente, ¿sí? Yo voy a llamar de ahora en adelante que el coseno de phi x barra, para no estar escribiendo coseno, y ya que todos son cosenos de un ángulo, pues le voy a llamar lambda, que va a estar asociado el lambda siempre al eje X, el mu, que va a estar asociado siempre al eje y el B, creo que se llama ese, no me acuerdo esa letra griega, ¿cómo se llama? Que está asociada al eje Z. Por lo tanto, esto sería X barra, Y barra, este sería X, Y barra, etcétera. ¿Sí? Con ese cambio en la nomenclatura, ¿sí?, yo voy a decir, entonces, cada vez que vea un lambda, esto va a significar X, ¿sí? Y cada vez que vea X, ¿sí?, cada vez que vea un mu, eso va a significar Y. Y entonces, aquí yo voy a saber, pues, esto es igual al coseno del ángulo X, Y barra. Y ya, me ahorro de escribir todo eso. O sea, lo estoy poniendo así, más que todo para que después entendamos con el libro, ¿me entienden? A mí también me parece de pronto un poco más complejo, pero es para que podamos entender con el libro. Después, si no nos hagamos bolas. ¿Listo? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, si yo les digo lambda y barra, ¿qué significa esto? Lambda y barra. Es X coseno de phi X. No, es el coseno del E ángulo de phi X. X, Y barra. O sea que es el coseno del ángulo que se forma entre el eje X global con el Y local del elemento. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ya. Sí. Ya, entonces, otro ejemplo. Ejemplo, tenemos mu Y barra, o no, mu Z barra. Ya, ¿qué sería? Entonces, esto es el coseno de un ángulo que se forma entre Y Z barra. ya, pero Y, eso, Y global con Global el Z Z, local. con el Z local. ¿Listo? Y listo. ¿Hasta ahí vamos bien? Haciendo ese cambio, nos queda que la matriz de transformación será
la siguiente. Cuando se actualice. Ya. Listo. Entonces, esa es la matriz de transformación ahora de un elemento de armadura. Esto, en forma matricial expresada, pues me quedaría que el vector de fuerzas locales de mi sistema, ¿sí?, va a ser igual al vector, a la matriz de transformación. Todo esto es la matriz de transformación T multiplicado por el vector de fuerzas globales. Entonces aquí falta, a ver, aquí esto es fuerzas locales y este de acá son fuerzas globales, que es lo mismo que teníamos antes, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya tengo esta matriz de transformación identificada, pues ya es el mismo procedimiento que teníamos antes. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede con esta situación? Como el procedimiento es igual que como teníamos antes, pues yo también puedo saber lo siguiente. Haciendo la misma deducción, el mismo análisis, o bueno, aquí pongámosle empleado en armaduras planas, yo tengo la misma ecuación, o sea, que la matriz K mayúscula, ¿sí?, la matriz K mayúscula de un elemento de Search espacial va a ser igual a la matriz de transformación transpuesta, ¿sí?, por la matriz K minúscula, que es la matriz local de la estructura, que es esta que tengo acá. Changos, aquí me voy a correr un poquito. ¿Ya? Que es esta de acá. Que sería la matriz K barra. ¿Listo? Multiplicada por, de nuevo, la matriz de transformación. ¿Listo? Ahí tenemos la matriz de transformación del sistema. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede con esta parte? Fíjense que aquí pues yo tengo que sacar bastantes ángulos. Entonces, el ángulo que hay entre X, el ángulo que hay entre X, necesito el ángulo que hay entre Y y X, entre el Z y X, ¿sí? El ángulo que hay entre Z y Y, estos dos de acá son los mismos ángulos. ¿Sí? Entonces, fíjense que estos
en esta matriz de transformación, este ángulo es igual a este ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Pónganle atención. Este ángulo es igual a este ángulo de acá. Porque este es el coseno entre y, perdón, el coseno, el ángulo que hay entre el eje X local y el Y global. Perdón, eje X global y el Y local, ¿sí? Y este sería el cos... Ah, no, no, estos dos no son. Déjenme mirar. Y sería Y. A ver. Estos de aquí, no, no. Obviamente esos de ahí no son, ¿no? Ahí entró alguien a la clase. Bueno. Entonces, ¿qué estábamos hablando? Ah, ya. Entonces, en este punto, lo que sucede es lo siguiente. Yo voy a tener que calcular estos ángulos para aplicarlos en esta matriz de transformación. Y pues ciertamente son bastantes ángulos, ¿no? ¿Cuántos ángulos tengo? Tengo 9 ángulos distintos, ¿sí? Resulta que al hacer esta operación, ¿sí? Realizando la operación, me resulta en lo siguiente. ¿Listo? Entonces resulta que después de hacer la operación algebraica, a mí me va a dar que la matriz K en coordenadas globales es esta matriz así. Me resulta en esta matriz de rigidez. ¿Listo? Siendo simétrica respecto a la diagonal. Igual, como lo debería ser una matriz de rigidez. Ahora, quiero que analicen un poco la matriz de rigidez y miren qué particularidad tiene la matriz. ¿Sí? Esto está en el libro, no se olviden que ahí está también subido en el documento, así que no se estrese, ¿no? Entonces, ¿qué particularidad tiene esta matriz? Fíjense en los elementos. ¿Cuál es el subíndice que aparece en todos los elementos de la matriz? X sub bar, X bar. X barra, lo que quiere decir que todos esos ángulos que nosotros vemos ahí son los ángulos que se forman entre el eje global, ¿sí? El eje global X, Y o Z y el eje local X siempre. Y el eje local X siempre. ¿Se entiende? ¿Sí? Entiendan ese concepto. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy calculando? Prácticamente, yo voy a tener lo siguiente. En mi dibujo, ¿sí? En mi dibujo, yo tengo el eje local y global X, ¿sí? Entonces, si yo salgo del eje global X y mido el ángulo al eje local X, esto va a ser
lambda X barra. ¿Se entiende? ¿Sí? Si yo parto del eje global y me voy a mi eje local X, esto va a ser mu X barra. Ojo que eso no están en el mismo plano, ¿no? Es un ángulo totalmente que está orientado, ¿sí? Es el ángulo que hay entre el eje global y el eje local del vector, ¿sí? Y si yo hago lo mismo... Pregunta. Si sigo, y es que, o sea, se mantiene lo que si es que tomo, si es que tomo en horario es negativo y antihorario positivo, ¿sigo manteniendo eso? La nomenclatura, sí, dependiendo del giro. Ajá. Ya. Sí. Pero pues aquí hay un cambio, ¿no? Pues porque el eje global, o mejor dicho, el horario o antihorario, pues aquí ya tienes 3 formas de girar, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver un poco mejor ahí, ¿no? Y el otro es entre el eje Z global y el eje Z global y el eje X local, ese vendría a ser mi ángulo mu, así creo que lo habíamos puesto. No, B, perdón. Era B. B, X barra. ¿Listo? Esos son los, así le llamamos, B, X barra. No me acuerdo cómo se llama realmente eso. ¿Listo? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Perfecto? Listo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues a la larga, estos ángulos constituyen los cosenos directores del vector de dirección del elemento de análisis. Y punto, ¿no? Entonces, si yo sé los cosenos directores en X, Y y Z, yo tengo entonces ya armada mi matriz de rigidez en coordenadas globales de mi estructura. Entonces yo lo puedo simplificar y decir, bueno, como todos son respecto al eje X local, medidos, entonces yo puedo decir que lambda, ¿sí? Es igual al coseno del ángulo formado entre el X global y el X local. Punto. Mu es igual al coseno formado entre el ángulo formado entre Y global y X local, y B, no sé cómo se llama, va a ser lo mismo pero con Z. ¿Listo? Haciendo esa modificación, pues me queda que la matriz de rigidez de este elemento es la siguiente. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? O sea que por ¿Todo cada bien? transformación va a haber 20 ángulos, más o menos. ¿Ah?
por cada transformación de elemento va a haber 20 ángulos. ¿Cómo 20 ángulos? 3. Solamente un vector puede tener 3 cosenos directores. ¿Recuerdas? En estática. Bueno, entonces, con esto terminamos. ¿Qué quiero que hagan de material asincrónico? Revisar en un libro de estática o de álgebra lineal o de álgebra. En estática mejor, en estática lo encuentro. ¿Cómo se obtienen los cosenos directores de un vector? ¿Listo? Segundo, programar una rutina en MATLAB, una función en MATLAB. Que me calcule, ¿sí? Que me calcule la matriz de rigidez global de un elemento dados los cosenos directores. Fácil. Eso ya lo saben hacer, ¿sí o no? Par patadas. ¿Sí? Solamente es modificar algunas cosas ahí en el código que ya hicimos conmigo. Y listo. ¿Listo? Entonces, eso es para de aquí a 15 días. Ah, no, a 8 días. Entonces, tienen suficiente tiempo para echarle cabeza, vayan buscando cómo es hacer las cosas y punto. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? ¿Hasta qué tema va el examen, Juan Carlos? Todo lo que hemos visto hasta ahora. Hasta hoy. Sí. Próxima Ya. pregunta. Bueno, listo, Juan entonces. Carlos, sí tengo un. Dime. Pues sí vamos a poder usar el MATLAB, dijiste, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Y va estas cúbicas al examen? O no cúbicas, o sea, tridimensionales, armador tridimensional. Va a la parte del concepto. Ah, ya. O sea, ¿Listo? como teoría. Sí, teoría. Y una pregunta más del MATLAB. Dime. A lo que hacía para programar las fuerzas internas, me di cuenta que cuando hacemos un ciclo, por ejemplo, desde el comienzo la matriz de K elementos, cuando le hacemos que o sea, si es que yo le quito el punto y coma y quiero que me imprima, cada ciclo, digamos que para el ejercicio que hay 3 barras, me bota así como que la matriz de la primera barra, luego cuando hace el segundo ciclo y va a la segunda barra, me bota de nuevo la de la primera barra y la de la segunda barra, y luego cuando llega a la tercera, así me bota 3 veces. Entonces, o sea, mi pregunta era, ¿hay cómo hacer que eso no haga o algo así? Tendrías que mostrarme qué es lo que estás haciendo, porque pues no entiendo qué es lo que estás haciendo. No debería volver a hacer desde el inicio. Lo que acá puedo mostrarte, o sea, solo para ver si es que como, solo por curiosidad, un poco así. Listo, entonces, pues con los demás, por favor, ahorita en estos tiempos, búsquense su librito de estática o un video en YouTube, cosenos directores. ¿Listo? ¿Cómo se calcula y cómo se hace? Ya puedes compartir, Juan. Dime, Lisette o Doménica, no me acuerdo. Doménica.
Una No, pregunta. Para el examen te mandamos el MATLAB y escrito lo que tengamos que escribir. claro, o sea, en el examen me van a tener que subir el archivo de MATLAB en formato .m, ¿sí? Y también a mano. Entonces, no, pues a mano, yo no necesito que me transcribas tu código, No, no, solamente lo que... código. ¿Ah? Ya, ya, Entonces, ya. a mano me van a presentar cómo es la tabla de ingreso de datos, por ejemplo. Me van a pasar lo que les dio el SAP, digo, el MATLAB ordenado, ¿sí? Toda esa, o sea, hagan de cuenta que el MATLAB es una calculadora. Eso quiero que lo entiendan. MATLAB es como su calculadora. Si usted lleva la calculadora al examen, saca 10, No. no le evalúo, ¿sí? A mí no me interesa. Si programó bien, pues usted debe garantizar que su MATLAB esté funcionando bien. Es su calculadora. A mí lo que me interesa es lo que me escriba de los resultados que necesito de MATLAB, ¿sí? Si necesita transcribir, por ejemplo, la matriz de los elementos, listo, transcríbalo. Transcríbala así, como aparece, como les puse aquí. Pongan que es simétrica y ya ahorran tiempo. Escriben la mitad de la diagonal y de ahí dicen simétrica, punto. No necesito más. Una ¿Sí? pregunta, Juan Carlos, o sea, el examen te tenemos que hacer a mano, ¿no? Porque ponte yo, de pronto pensaba, le puedo hacer una captura de pantalla al MATLAB y hacerle captura a la matriz, en vez de transcribirla a mano en una hoja. No tengo inconveniente. Pero me tienes que explicar cómo tú llegaste a primero meter los datos, cómo configuraste, ¿sí? Y me tienes que hacer, o sea, es como si fuera tu calculadora. Tú me vas explicando con palabras qué es lo que vas haciendo, ¿sí? Claro, sí, o sea, podría armar como un documento en Word, poniendo primero hice esto, Sí, luego hice esto y voy, ya, ok. exacto. Y vas poniendo las capturas, no tengo inconveniente. ¿Listo? Y me suben el archivo de MATLAB. Porque acuérdense, en este momento tienen todos la primera parte, excepto la última. Y cada uno trabaja en su código independiente. Así que no se vayan a copiar el código. Cada uno debe trabajar en su código independiente para sacar las fuerzas globales y locales. Tengan en cuenta eso. ¿Listo? Bueno. Listo, chicos. Entonces, cuídense y que tengan una excelente... Ah, ¿quién me iba a mostrar? ¿No me ibas a mostrar el código? ¿Quién era? Yo, Ya, pero estabas Juan. hablando en tus preguntas. Entonces, con el resto, los que se quieran, ya pueden tranquilamente emigrar. Listo, gracias, Juan Carlos. Chao. Gracias. Chao. Yo te puedo compartir. ¿Sí? Me dice que no puedo mientras estás compartiendo tú. Ah, dame un segundo. Sí. Listo. A ver. Ya. Le pausé ahí justo antesito y le quité el punto y coma a la matriz cúbica de cada elementos. Y ya le puse play. Entonces, digamos, lo que hace cuando yo le quito el punto y coma y quiero que me imprime el command window, me bota, o sea, para el primer ciclo, es el primer elemento, me bota la primera matriz de rigidez. Y luego cuando ya hace el segundo ciclo, me vuelve a botar la primera y la segunda. Y cuando hace el tercero, me bota la primera, la segunda y la tercera. Y esto es en la del ejercicio. Entonces supongo que en la segunda del deber, que tiene 15 barras, creo, me botaría repetido un montoncísimo de veces. O sea, sé que no es necesario que nos imprima, pero yo quería que me imprima así, o sea, que para las fuerzas internas me bote así A hecho ver, matriz súbele, cúbica. súbele, porfa. Súbele, porfa. Ya, a ver, muéstrame, dale doble clic a la barra azul que aparece arriba del nombre. A la barra azul. Donde dice editor, raya C, no sé qué. No, no, Editor, no. Aquí donde dice editor. Eso ahí, dale doble clic. aquí. Sí. Ya, déjame ver ahí. Quédate quieto.
A ver, escribe CLC. ¿Cómo le doble quito clic para de que no nuevo. esté tan grande? Dale doble clic de nuevo ahí. Vaya. CLC, clear. Salte dale ahí, quick debugging. Y ¿Le quito dale la ahí. pausa o le dejo pasado ahí? Páusale en la línea 31, por favor. Ya. Sí, Y ahora pleno. bueno, él ya tiene arriba que se Sí, borre tengo todo. el CLC. Ya, bórrale. Ahí solo me botó uno. Supongo porque hace un ciclo nomás. Ya, dale. Sí, solo me botó una, entonces no se hizo pública. Sí, no importa. Ahora, dale aquí, continuar. O F10, presiona F10. F10. Enter, otra vez F10. Ya, a ver, sube. Dale doble clic al command window. Esto me di cuenta porque esas rayitas que me salen así cuando me salen, digamos, en la barra para subir y bajar del código del editor, me decía que dice, es posible optimizar qué elementos porque dice que se están poniendo nuevos valores cada ciclo. Solo me dice, podías, no me dice qué hacer, entonces no se me ocurre. A ver, déjame ver de nuevo el código. Doble clic en la barra azul. Mira, creo que es esta línea de aquí que me decía eso. Ah, sí, pero no le hagas caso. Ah, claro, por ejemplo, te hago el ejemplo con esta, porque, o sea, con la acá elementos, porque este es cúbica y me botaba así. Como igual tenemos esta puesta del punto y coma, entonces yo me doy cuenta de eso al final cuando ya hicimos esta A parte. ver, haz un cambio en el código. Muéstrame tu código de nuevo. Ya, ponle en vez de I, solamente ponle I, dos puntos I. No, aquí dentro. K elementos, y ahí ponle, después de la coma, I, dos puntos I. Aquí, Sí, I minúscula, I minúscula. A ver. así. Sí. Ciérrale, quítale el punto y vuélvela a correr. O ponle el punto abajo donde lo tenías. Y quítale ese punto de ahí, ya. Y vuélvela a correr. A ver, muéstrame. No, ahí se me olvidó. ¿Qué pasó? ¿Funcionó? O sea, sacó de nuevo la primera, de ahí sacó la primera y la segunda, de ahí sacó la primera, la segunda y la tercera. Sabes que es muy raro, la verdad. No sabría por qué. A ver, voy a ver en mi MATLAB si hace lo mismo. Porque no tiene sentido que haga eso, la verdad, para ser bien sincero. Ah, pero eso lo bajaba el rato del command window y eso me di cuenta en lo de las fuerzas internas porque quería que me bote así. Digo, bueno, voy a tener una matriz cúbica para poder verle ahí todo bonito acá en las variables. Y no, pues a la final no porque si le dejaba para que me imprima y me botaba así un montón de cosas. Sí, y también tengo otra pregunta de una cosa. Sí, a mí me pasa lo mismo también. La verdad, no sé qué es. No entiendo por qué hace eso. Ah, bueno, entonces. Bueno, a la final esa parte, ya a la final dije ya mejor no, pero igual era una duda mía. Ahora, esta otra pregunta, como dijiste, como hoy más bien que vimos
que si es que yo quiero resolver una matriz, no una matriz, sino una armadura que sea indeterminada o que sea inestable, esta parte que hice para ponerme el vector de las deformaciones no me va a funcionar porque puse 3 ceros porque dije ya solo voy a tener 3 restricciones si es que es isostática. No. Ajá, ya no me va a funcionar. Tengo que hacerle que quede en función a los grados de libertad. ¿Verdad? Sí. O sea, y aquí en lo que le extiendo, vale si es que yo en vez de estos ceros pongo, que sería los grados de libertad restringidos, o sea, pongo punto y coma GDLR, creo que pusimos GDR. No, porque tú necesitas un vector. Y GDR es un número. Y si le pongo aquí ceros, o sea, si una matriz de ceros que tenga filas tales, las de grados de libertad restringidos y una columna. Sí. Creo ¿Así que vale? así creo que sí te funcionaría. Ya voy a probar entonces. Sí. Y bueno, de ahí lo del gráfico para cada barra, o sea, me bota una, o sea, lo que quieres para el deber 3, digo, que nos bote una gráfica así, una línea arriba o una línea abajo según, o sea, con su valor y según No, pues si es eso compresión o lo no. vas a graficar tú. Eso lo vas a graficar tú. A mano. Claro. Ah, ya. Ah, ya, yo creía que había que programar. Ya me estaba preparando para lo peor. No, no alcanzan. No alcanzan a programar eso. Ya. ¿Listo? Ya, entonces, eso es todo, Juan Carlos. Gracias. Bueno, chao. Chao.